Buenos días, bienvenidos a los que estéis aquí, a los que nos siguen por online. Bienvenidos a este segundo día de las jornadas organizadas por el IDAE sobre las oportunidades del Plan de Recuperación para la Transición Energética. Mi nombre es Clemente Álvarez, soy periodista, soy responsable de la sección de Clima y Medio Ambiente del diario El País y voy a ser el moderador de las próximas 4 mesas. Vamos a abordar 4 grandes temas esta mañana para analizar las oportunidades del plan de recuperación. Esos 4 temas son el reto demográfico, las renovables térmicas, los sistemas de almacenamiento y el hidrógeno renovable. Seguro que es muy interesante. Empezamos con el reto demográfico. La despoblación es un grave problema en España, pero el reto demográfico es mucho más que despoblación. Para hablar de esta cuestión y de las oportunidades de la transición energética, tenemos aquí a estos invitados y voy a empezar presentando a Eloy Cuéllar, que es subdirector de iniciativas de la Dirección General de Políticas contra la Despoblación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. ¿A qué nos referimos, Eloy, cuando hablamos de reto demográfico? Bien, pues voy a tratar de contar en datos, gracias por la presentación, con unos breves datos a qué nos referimos cuando hablamos de reto demográfico. Bueno, yo empezar comentando que las energías renovables son una oportunidad y esa componente 2 van a ser una oportunidad para tratar de resolver este problema, ¿no? Entonces voy a tratar de contaros, disculpar, con unas diapositivas que estaban aquí, me decían, pero no las encuentro. Bueno, si no, os cuento los datos y ya está, mientras me ayudan. Bueno, decir que cuando hablamos de reto demográfico tenemos que decir que en España casi la mitad del territorio no, es que mi nombre no aparece aquí, por eso. Vale. Bueno, pues decía que en España casi la mitad del territorio bueno, pues tiene una densidad media inferior a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Y esa densidad media, además se agudiza este problema, esa densidad media decía que es una densidad que fija la Unión Europea. La mayor parte del territorio está por debajo de los 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Esta situación, de alguna manera, estar por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, denota una vulnerabilidad territorial, así lo definimos en la Secretaría General de Reto Demográfico, vulnerabilidad territorial que entendemos que es un asunto complejo porque no solamente tiene que ver con la población, sino que tiene que ver con otros factores. En España también decir que esto afecta prácticamente al 38% de los municipios. Pero lo interesante también es ver qué ha pasado en la última década, porque la España que llaman despoblada, la España que llaman vaciada o vacía, es algo que, si nosotros nos cogemos pues el censo de 1786, el censo de Floridablanca, y veremos que la media o la densidad media es de 22,7 habitantes por kilómetro cuadrado en España, y si echamos un vistazo al mapa resultante de aquel censo, pues nos sale que las zonas más pobladas son pues, Madrid, la costa atlántica y la costa mediterránea, algo parecido a lo que sucede ahora, es decir, que estamos hablando de un problema que tiene hondas raíces históricas. Decía yo qué es lo que ha pasado en la última década. Básicamente, el 77% del total de municipios españoles, 6.245 municipios, han perdido población, en un contexto en el que la población española está creciendo. Por otra parte, y esto también es muy preocupante, la población de las comarcas entre 5.000 y 20.000 habitantes pues también han perdido población, e incluso ciudades pequeñas o intermedias. Decir que las zonas de baja densidad de población se corresponden con territorios en los que la pirámide de población es muy invertida, con mucha población mayor de 65 años. 2 notas caracterizan ahora mismo esa España que llaman vaciada, esa España despoblada, el envejecimiento y la masculinización del territorio. Por tanto, es necesario que las políticas públicas tengan en cuenta cuál es la planta municipal en nuestro país y tengan en cuenta esta realidad. Hay 8.131 municipios en España, 8.131 municipios que pueden ser considerados
algunos expertos hablan de inframunicipalismo. Nosotros pensamos que son 8.131 oportunidades para llevar a cabo proyectos y para poner en marcha políticas públicas a través de la mayor red para llevar políticas públicas al territorio con la que contamos. De estos 8.131 municipios, hay 1.372 que son menores de 100 habitantes, 5.004 son menores de 1.000 habitantes y solamente 63 municipios superan los 100.000 habitantes. Decir que de los 47,4 millones de habitantes con el que contamos en nuestro país, que actualmente somos, el 84% vive en municipios grandes y hay 6.827 municipios que cuentan con muy poca población. Los municipios menores de 5.000 habitantes es una medida que se utiliza habitualmente para las políticas públicas que tienen que ver con el reto demográfico. Solamente en esos municipios de menos de 5.000 habitantes viven 5,7 millones de habitantes. O sea, es decir, tenemos a 5,7 millones de habitantes ocupándose del 73% del territorio español. Y el resto, en las grandes ciudades, vivimos ahí más apelotonados, 33 millones de personas que viven en 416 municipios de más de 20.000 habitantes. Bueno, con todo esto, yo no quiero tampoco marearles con cifras y con datos. Lo que, de alguna manera, retrata es la dificultad para abordar la vulnerabilidad territorial. Es decir, no hay criterios que nos permitan ahora mismo, criterios simples que nos permitan abordar esta problemática. Es evidente que el proceso de metropolización es un proceso mundial, a escala mundial. Es decir, es un proceso que afecta a nuestro país, pero tiene una escala mundial. Como les he dicho, tiene raíces históricas, hondas raíces históricas. Cito ese censo de Floridablanca de 1786, no es un fenómeno nuevo. Y sí que tengo que decir 3 o 4 ideas sobre esto. Por una parte, que el reto demográfico es también un reto democrático, tiene que ver con acercar políticas públicas y servicios públicos a la población que está en el territorio. Todos somos iguales ante la ley, tenemos los mismos deberes, pero también tenemos los mismos derechos y tenemos que hacer políticas que permitan acercar todos los servicios para que todos gocemos, de esos mismos derechos de manera efectiva, independientemente del municipio en el que vivamos. Por otra parte, es necesario que las políticas públicas incorporen el apoyo o un apoyo a esos pequeños municipios. Decía yo que el concepto de vulnerabilidad territorial no es fácil. Un municipio despoblado puede ser a la vez muy dinámico si está cerca, por ejemplo, de una población de una mediana que ejerza un efecto tractor o tiene un dinamismo económico. La vulnerabilidad territorial va a tener que ver con muchísimos indicadores socioeconómicos, culturales, de proximidad a ciudades intermedias. Aquí, en el fondo, de lo que estamos hablando es de la cohesión territorial. Estamos hablando de la cohesión territorial de España y ahí los municipios, yo decía, la mayor red de políticas públicas que tenemos en el territorio para vehicular políticas públicas son esos más de 8.000 municipios con los que contamos, que son una oportunidad. Hay que apoyar a los pequeños municipios, ¿cómo? Tratando de generar políticas que permitan una masa crítica en el sentido de que las economías de escala pueden ser posibles. Una vía para que sean posibles son las nuevas tecnologías, que pueden de alguna manera posibilitar economías de escala que hasta ahora eran impensables. La cohesión territorial tiene también que ver con la introducción de criterios que primen a los municipios pequeños, menores de 5.000 habitantes, para que sean capaces de desarrollar esas políticas. Por ejemplo, hay un plan que se llama Plan de 130 medidas frente al reto demográfico, que es un plan que está más o menos valorado en unos 10.000 millones de euros y que pretende abordar esta realidad desde un punto de vista transversal, porque son muchas las políticas y muchos los sectores que tienen que confluir para revertir esta situación. Citar los más de 250 millones de euros con los que cuentan los planes PRE-IDUS 5000, que son para la regeneración, de los que seguramente ahora nos hablarán con más detalle, pero yo simplemente termino, ¿verdad?, porque se me va el tiempo, termino diciendo que el reto demográfico es un reto democrático
que es necesario que, de alguna manera, aprovechemos las potencialidades del mundo rural y simplemente darles un dato. El 77% del total de potencia instalada de energías renovables está en municipios rurales, ¿no? Esto tiene que, por una parte, revertir en la calidad de vida de los municipios rurales y a la vez tiene que también poner en valor lo que, las oportunidades, ¿no?, que ahora mismo hay en eso que llaman la España vaciada, en este reto demográfico y democrático. Muchas gracias. Muchas gracias, Eloy. Doy paso ahora a Irene Menéndez, que es la jefa del Departamento de Desarrollo Urbano Sostenible del IDAE, ¿no? Irene, ¿cómo funcionan las ayudas a proyectos singulares de energía limpia en municipios menores de 5.000 habitantes? Por favor, limitaos a 5 minutos para que nos dé tiempo después a comentar, porque es muy interesante poder después intercambiar opiniones. Bien, pues muchas gracias, Clemente. Vamos a intentar ajustarnos al tiempo porque efectivamente es una mesa que tiene muchos interesantes ponentes y tenemos que tener tiempo para poder dar las pinceladas más importantes. IDAE gestiona varios programas de ayuda ya desde hace tiempo, programas de ayuda europeos, y ahora, gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, estamos centrando algunas de nuestras ayudas precisamente en uno de los ejes que contempla el plan, que es la cohesión social y territorial. Centrados además en lo que es la experiencia de IDAE, que lógicamente es un organismo vinculado al ahorro y la eficiencia energética, a la promoción de las energías renovables, a la promoción de un transporte limpio. Entonces nos apoyamos en dos de los ejes de los 4 que contempla el plan, el eje de transición ecológica y el eje de cohesión social y territorial. A través del apoyo en estos dos ejes hemos articulado ya 2 programas de ayuda, PRE 5000 y DUS 5000. El nombre ya es bastante significativo, son programas que apoyan a los municipios de menos de 5.000 habitantes. Son programas que apoyan a municipios reto demográfico. Hemos definido además en estos municipios de reto demográfico también otro pequeño número, no llegan a 200 municipios, municipios en los que, a pesar de tener un volumen total de población mayor en ese territorio, que no alcanzan los 20.000 habitantes, que lógicamente es el límite que nos marcamos, sí tienen la población dispersa, sí tienen toda su población en núcleos menores de 5.000 habitantes y además son municipios rurales, son municipios con un carácter no urbano. Estos municipios son también municipios que están en riesgo de despoblación y son municipios que son objeto también de ayuda. La transición ecológica y la cohesión social y territorial va a tener el foco en esos municipios. En concreto, el programa DUS 5000, Desarrollo Urbano Sostenible, desarrollo en esos núcleos de población sostenible de menos de 5.000 habitantes, se articuló a través de la publicación este verano del Real Decreto 692, se publicó el 3 de agosto y las ayudas que publicita este Real Decreto empezaron a poder solicitarse el 5 de noviembre, hace apenas 2 semanas. Esas ayudas, que contaban con un presupuesto inicial de 75 millones de euros, se han visto totalmente desbordadas por la enorme demanda que hemos recibido. A fecha de hoy hay más de 326 millones de solicitudes. Por ese mismo motivo, a una semana de haberse abierto la convocatoria, ya se amplió esa convocatoria de 75 millones, se pasó a 250 millones de euros. Es decir, ahora mismo contamos ya dentro del plan de recuperación con un volumen de presupuesto de 325 millones de euros para ayudar a estos pequeños municipios, a los municipios de reto demográfico en su transición ecológica. Una transición ecológica que entendemos puede ser también un apoyo para esa cohesión social y territorial de estos territorios. Como comentaba Eloy, efectivamente de los más de 8.000 municipios que tenemos en España, 6.974 son municipios de reto demográfico. Son municipios que tienen poca población, que tienen población que efectivamente está envejecida, pero son municipios que quieren seguir existiendo y a los que tenemos que apoyar. Son municipios que pueden ejecutar muchísimas actuaciones que vertebran el territorio, que tienen pues una gran incidencia en todo lo que son las políticas agrarias, las políticas forestales, que tienen una incidencia enorme también en todo lo que es bueno, pues la gestión de nuevas energías que se pueden implantar en esos territorios, y son municipios que tienen unas dificultades añadidas y a los que debemos intentar apoyar a través de estos programas.
Bueno, los beneficiarios, lógicamente, pueden ser en nuestros programas, que además tienen pues unas ayudas elevadas, los beneficiarios pueden ser todas las entidades locales que participan en esos territorios, es decir, pueden participar como beneficiarios los ayuntamientos, pero también las diputaciones, las mancomunidades, los organismos autónomos vinculados a esos territorios. Son programas que van a fomentar que todos los actores que participan, todos los actores públicos en este caso, porque es un programa específico de ayudas a entidades locales y a entidades públicas, tenemos también en IDAE otros programas que van destinados a otros beneficiarios, pero son proyectos que van a facilitar la ejecución de proyectos integrales de energía limpia en esos territorios y se lo van a facilitar a los agentes, a las entidades que trabajan en esos territorios. Los proyectos, por tanto, de energía limpia que se pueden presentar en esta convocatoria, que, como les digo, abrió su plazo de presentación de solicitudes el 5 de noviembre y es una convocatoria que se mantiene abierta, que se va a mantener abierta al menos un año y que puede contar con modificaciones y ampliación de presupuestos si fuera necesario también. Estos proyectos de energía limpia tienen que garantizar dos cosas. En primer lugar, lógicamente, son proyectos que se ajustan al territorio reto demográfico. En la página web del Ministerio encuentran un mapa en el que se sitúan todos esos municipios. En nuestra sede electrónica tienen también un listado con todos los municipios que forman parte de ese reto demográfico. Y son proyectos que tienen que garantizar esa transición ecológica, es decir, tienen que ser proyectos de energía limpia, tienen que contribuir de una manera sostenible a ese cambio que se busca en estos proyectos y, por tanto, tienen que tener una contribución climática. Esa contribución climática, lo habrán oído también a través de ponencias anteriores del Plan de Recuperación, se garantiza con el cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, el principio de NSH, por sus siglas en inglés. Son proyectos, por tanto, que van a garantizarnos que se va a transitar hacia esa descarbonización de la economía. Las inversiones que se contemplan en este programa son inversiones que responden también a las diversas necesidades de estos municipios. Es decir, puede haber proyectos que apenas supongan 40.000, 50.000 euros de inversión, porque realmente el municipio es pequeño y no puede abordar un proyecto mayor o no tiene capacidad para presentarnos proyectos mayores, y puede haber también proyectos de hasta 3 millones de euros, inversiones importantes para estos municipios que pueden ayudarles a alcanzar esa transición ecológica. Las tipologías de proyectos en los programas de ayuda que hemos destinado a entidades locales abarcan cualquier tipo de actuación energética que nos pueda plantear el municipio, desde ahorro y eficiencia, por ejemplo, en edificios o en instalaciones públicas, en polideportivos, en piscinas, desde aprovechamiento renovable, ya sea autoconsumo eléctrico. La fotovoltaica tiene un papel muy importante, pero también podrían ser proyectos de aprovechamiento eólico y de aprovechamiento de recursos hidroeléctricos, y además el aprovechamiento térmico, redes de calor, por ejemplo, de calor y frío, son importantes también en los proyectos de renovables. Un papel fundamental que nos demandan los ayuntamientos y que da respuesta también este programa es el alumbrado público, esos servicios municipales que consumen más del 60% de los recursos económicos de la factura eléctrica de esos municipios. Se sigue apoyando el alumbrado público. Se hacen iniciativas también pioneras, Smart Rural y tecnologías TIC, también para estos municipios. Y finalmente también apoyamos la movilidad sostenible, en la que juega un papel muy importante la conectividad. Cuando hablamos de vertebrar ese territorio, tenemos que ser conscientes de que la conectividad de esos municipios, el acceso a otros grandes núcleos de población o centros de referencia es importante, y es necesario fomentar esa movilidad sostenible también para dar respuesta a las demandas de estos municipios. En el programa de ayudas se recogen todas las características que tienen que tener los proyectos. A través de nuestra página web y a través de la sede electrónica de IDAE pueden consultar la convocatoria, pueden consultar también la ampliación de plazo y pueden consultar toda la documentación auxiliar
que se necesita para presentar estos proyectos. Además, tenemos a través de un correo electrónico un servicio de atención a consultas. Queremos facilitar la presentación de estos proyectos. Entonces, no voy a robar más tiempo a mis compañeros. Pueden consultar esta convocatoria DUS 5000 en la web y en la sede electrónica de IDAE. Y esperamos sus propuestas, esperamos también sus consultas a través del servicio de apoyo a los municipios reto demográfico. Por mi parte, Clemente. Muchas gracias. Vale. Gracias. Paso ahora a Rafael Jiménez, que es alcalde de Aras de los Olmos, un municipio de 380 habitantes, además que tiene un proyecto muy interesante energético. Mi pregunta es, ¿cuál debe ser el papel de las administraciones locales en esta transición? Rafael. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al IDAE la oportunidad que ha dado al Ayuntamiento de Aras de los Olmos de explicar su proyecto. Clemente dice que cuál debe ser el papel. Yo creo que el papel de los municipios debe ser el de promover, animar y facilitar la transición energética, la transición ecológica que estamos inmersos en ella. El proyecto de Aras de los Olmos surgió por dos iniciativas que coyunturalmente coincidieron. Una fue que en 2013 el grupo de gobierno decidió que iba a poner todos los recursos del municipio en valor, entre los cuales se encontraban estos que ahora forman parte del proyecto de energías renovables. Y coincidiendo con esta situación hubo una gran presión por parte de los pequeños empresarios y vecinos del municipio, porque estaban en una situación que no podían aguantar ya más de cortes permanentes de suministro eléctrico en el municipio. Somos final de línea y en la montaña pues teníamos los problemas de nuestra línea más la línea de los pueblos vecinos, y esto era una situación inaguantable. Bien, pues nos pusimos a trabajar, vimos que teníamos sol, vimos que teníamos aire, vimos que teníamos purines de los ganaderos y residuos de animales. Vimos que teníamos biomasa, que tenemos el 50% del término municipal de bosques, y vimos que teníamos también agua. Entonces, toda esta conjunción nos pusimos a trabajar con el Departamento de Energía Eléctrica de la Universidad Politécnica, y de ahí pues salió un plan de viabilidad que lo denominamos como Sistema de Energías Renovables Autónomo. Bien, este sistema de energías renovables autónomo lo componen, como he dicho, una planta fotovoltaica de 750 kilovatios, es pequeño. Nosotros lo que hemos pretendido desde el primer momento con el proyecto es no producir más para hacer negocios, sino producir exactamente las necesidades que el pueblo demanda, ¿no? La demanda de todo el municipio. Entonces, en el tema de la fotovoltaica no hay ninguna diferencia con otros proyectos que pueda haber, porque todo el mundo tenemos sol, más o menos, pero todo el mundo tenemos sol. El segundo proyecto es eólico. Vamos a implantar un aerogenerador de 200 kilovatios. ¿Por qué lo hacemos? Pues porque tenemos recurso eólico, y esto ya es un condicionante que no todos los municipios cuentan con esta circunstancia. La tercera fuente es el biogás. Aquí pues en el municipio tenemos un problema importante y serio. Tenemos un colectivo de vecinos grande, numeroso, con explotaciones ganaderas, y la normativa comunitaria les está presionando, que ya prácticamente casi les asfixia, porque no
no tienen forma de gestionar los residuos que provocan los animales. Con esta forma, con la planta de biogás, nosotros pretendemos ayudarles a solucionar este problema. Además que el municipio, pues estamos a 935 metros de altitud, necesitamos de aporte calórico unos 5 meses al año, y este proyecto tiene un excedente de calor que podríamos revertir y conducir para la calefacción de todos los vecinos. Tenemos también la incorporación de un proyecto reducido, pequeño, de biomasa, porque la biomasa no la tenemos todavía suficientemente controlada, y la queremos hacer una prueba que nos permitiría crear empleo autónomo por nosotros mismos, autofinanciarlo con cargo al proyecto por nosotros mismos, y nos permitiría tener más limpios los bosques, cosa que ahora nada más hacemos cuando nos dan alguna subvención coyunturalmente y circunstancialmente. Y luego, por último, pues tenemos un afluente del río Turia que pasa por el municipio, y lo queremos aprovechar también con la instalación de 2 balsas y una altitud de 200 metros, hacer un salto de crear una micro central hidroeléctrica. Todo este sistema tiene que funcionar, para que funcione autónomamente, y esta es una novedad muy importante, con una microred inteligente. Esta es una alternativa que en el sistema eléctrico se espera que en el futuro se implante y sea una herramienta fundamental inclusive para la integración de las renovables en el sistema eléctrico. Y luego, pues el proyecto tiene unas singularidades muy resaltables para nosotros. Es un proyecto que nos está dando de momento muchas posibilidades de investigación. En estos momentos tenemos, con respecto al biogás, una financiación de la Unión Europea para experimentar la mejora del biogás, que conforma parte de un consorcio de 4 universidades europeas, 7 pymes, una gran empresa, una ONG y el Ayuntamiento de Aras de los Olmos. El proyecto está a 4 años vista, y lo que persigue el proyecto fundamentalmente es incrementar la velocidad de producción del biogás, incrementar la productividad, que por cada kilo de sustrato haya más biogás que se produzca, incrementar la calidad del biogás, y por último que sea replicable. O sea, queremos que este proyecto se pueda utilizar en cualquier sitio del país o del mundo, porque, como digo, están participando desde otros países en la consecución de este proyecto. El biogás es un tema que tiene mucho recorrido en investigación, según dicen los científicos, y de tal suerte que si tuviera éxito esta investigación, pues tal vez pudiéramos ver en los próximos años una evolución similar a la que ha experimentado la fotovoltaica en los últimos años. Es un tema que lo consideramos de interés. Otro tema de investigación que lleva el proyecto en marcha es con el Instituto de Física Corpuscular y el CSIC. Están trabajando para predecir la demanda con la mayor antelación posible, para poder la generación, poderla regular y poder satisfacer la demanda del municipio. Y por último, el otro proyecto de investigación está con el Departamento de Electricidad de la Universidad Politécnica de Valencia, que consiste, este es lo fundamental, en diseñar esa microred inteligente que permita gestionar todo el conjunto del proyecto y que funcione con cierta normalidad la producción en función de la demanda que se persigue. Hay un último, porque es que es muy novedoso, y hay un último también, no investigación, pero sí que nos ha llevado trabajo, es ver la posibilidad de que los vecinos pudieran participar en el proyecto. Esto no hay normativa, no hay normativa establecida que nos diga esto debe de ser así, y hemos estado trabajando pues un par de años viendo qué solución encontrar. Al final, la solución que vamos a implantar va a ser una sociedad limitada
en la cual puedan participar junto con el ayuntamiento los vecinos, y los vecinos tendrán que participar a través de una asociación que se creará a tal fin. Concluyendo, yo creo que es un proyecto muy interesante para los municipios del reto demográfico, municipios del mundo rural. Es un proyecto que permite crear empleo. Las energías renovables solamente crean empleo, en cuanto a la continuidad, no en cuanto a la producción de las energías renovables. Las energías gestionables, no la fotovoltaica y eólica, que esas prácticamente nada más tiene el mantenimiento y con muy poco recurso. Y además es un proyecto que se puede reproducir, ¿no? Muchas gracias, Rafael. Gracias. Marta Ruiz de Rodríguez es técnica experta en energía de la Diputación de Huelva y nos va a hablar de algunos ejemplos concretos en Huelva. Buenas. En primer lugar, agradecer a Lida la invitación, ¿no? Y poner, de referencia aquí nuestro trabajo desde la Diputación Provincial de Huelva. Voy a ser breve y simplemente empezar. Nosotros llevamos 20 años trabajando en materia de energía, con la creación de la Agencia de Energía en el año 2001, y hemos pasado por todas las fases, ¿no? Lo que vengo aquí a explicar es un poco nuestro modelo de trabajo actual y cómo la Diputación de Huelva pues está haciendo actuaciones, ¿no? Y apoyando a nuestro territorio para la ejecución y provocar el cambio hacia un nuevo modelo energético. Bien, empezamos estudiando nuestro territorio y conociendo nuestras potencialidades en los primeros años, y seguidamente pues empezamos a buscar las fórmulas de financiación, ¿no? Para luego ir afrontando actuaciones en nuestro territorio. La Diputación de Huelva, no sé si conocéis la provincia, pues somos 80 municipios, de los cuales 25 son menores de 5.000 habitantes, ¿vale? Y con una zona media y norte en la cual hay una gran dispersión, ¿no? Muchos municipios están en reto demográfico y con unas necesidades técnicas y administrativas importantes a las cuales da el apoyo de la Diputación de Huelva. Deciros que los técnicos se comparten, van un día a la semana a los municipios y los secretarios interventores también. Bien. Nuestro papel fundamental en los últimos años es a los municipios más pequeños se le hace todo, Hemos presentado pues a EBC en los últimos años pues inversiones por un total de 10 millones de euros, ¿vale? A los más pequeños se han hecho actuaciones de 1,5 millones. Aparte, se ha asistido a municipios mayores, y lo que vengo aquí a decir es un poco, conocemos el procedimiento desde la fase de dimensionado y definición de los proyectos hasta la fase de justificación. Las necesidades del territorio son bestiales en esos campos. No basta muchas veces hay asistencia de consultoras y empresas en los territorios que ayudan a hacer las solicitudes, muy bien, pero luego están solos. Son proyectos a largo, medio plazo, proyectos de 2 años, de 30 meses, en los cuales si tú en la fase de justificación no entregas un papel, has perdido la financiación, en los cuales tienes que haber hecho la financiación. Hablaba Irene de 40.000 euros, puede parecer que 40.000 euros es dinero suficiente para hacer una actuación. Yo he estado reunida esta semana con ayuntamientos y se tienen que unir con otros pueblos para sumar 40.000 euros. Es un importe importante dentro de su presupuesto. Es un importe en el que son municipios en los que los ciudadanos dicen que si no tienen un acompañamiento es imposible realizar estas. No tienen capacidades técnicas, las capacidades administrativas pues son limitadas y los plazos se alargan muchísimo para poder hacer y habilitar presupuesto y ejecutar las cosas. La Diputación, el modelo que estamos trabajando, no somos una Diputación que hayamos presentado solicitudes, como bien sabe Irene, de 20 millones de euros, ni de 50 millones de euros. Presentamos solicitudes de 500.000 euros, ¿vale?
pero que estamos desde la fase de definición, la presentación de solicitudes, y en los cuales la Diputación asume todos los gastos asociados. El Ayuntamiento simplemente firma un convenio y recibe la inversión. Esa es nuestra forma de actuar para los más pequeños. Los medianos, pues los asistimos para que ellos hagan la cofinanciación, ¿vale? Pero de todas maneras hemos detectado que las capacidades técnicas en los territorios son muy bajas. Y se olvida una pata fundamental, se pierden muchas subvenciones que han tenido concedidas en años anteriores a líneas de la Junta y demás, motivadas porque la parte administrativa de los ayuntamientos se meten en los proyectos en el último momento. Entonces también hace falta un poco integrar a toda la parte de secretaría e intervención, a toda esa parte que son los que finalmente ponen las limitaciones a la hora. Eso lo hemos ido desarrollando en base a prueba y error, ¿no? Y habernos equivocado en muchas licitaciones. Tenemos que entrar muchas veces en el último momento a salvar posibles subvenciones, porque se ha pasado un año, tenían 18 para ejecutar y no han sacado ni siquiera el pliego y no saben quién le puede hacer un pliego, ¿vale? Entonces, el papel fundamental de la Diputación de Huelva es un apoyo continuo, integral a los municipios más pequeños que no tienen técnicos, ¿vale? Con nuestras pequeñas dotaciones presupuestarias vamos dimensionando proyectos agrupados, de inversiones agrupadas, y es nuestra forma de trabajar. Ahora, actualmente, hemos preparado ya 2 subvenciones a la DUC 5000. No hemos entrado el día 5, hemos entrado un poco más tarde, pero sin problema. Seguimos trabajando y ya vendrán otros fondos y otras formas de trabajar. La Diputación tiene una apuesta clara por el cambio de modelo energético y con su priorización en los municipios más pequeños, en especial, por ejemplo, van a salir las bases ahora de ayudas a un plan de impulso a la movilidad eléctrica, en los cuales le va a dar financiación directa para que los municipios pequeños de menos de 5.000 habitantes puedan colocar su punto de recarga, que no es de interés para ninguna empresa en el territorio, ¿vale? Y aparte va a dar la posibilidad de compra también para la adquisición de vehículos, ya sean motos y demás, con fondos propios, sin necesidad de ahí. Diputación funciona, todos los proyectos no habilitamos la parte de cofinanciación, sino que habilitamos íntegramente los proyectos. ¿Por qué? Porque se hacen y muchas veces nos adelantamos a los plazos porque no esperamos la resolución, sino conforme tenemos dotación presupuestaria vamos ejecutando. Independiente, si luego encaja en alguna línea de subvenciones, pues la presentaremos. Si se pierde la subvención, el proyecto está hecho. Es nuestra apuesta después de tantos años en los cuales se han solicitado muchas subvenciones y no se han conseguido ejecutar finalmente. Y nada más. Yo de paso ahora a una alcaldesa de nuestro territorio que explicará un poco más desde su punto de vista. Gracias. Gracias, Marta. Uno de los municipios donde hay un proyecto interesante es el Almendro, municipio de 826 habitantes, y está aquí la alcaldesa, que es María Alonso. Bueno, pues antes de nada, permitidme que os dé las gracias pues, por contar con nosotros, contar con un municipio pequeño que no llega a apenas de 900 habitantes y un municipio que tiene un problema grave de despoblación severa. Simplemente daros un dato. Yo me he quedado también un poco sorprendida buscando los datos porque muchas veces los alcaldes y las alcaldesas el día a día nos va comiendo y dejamos cosas importantes como es nuestra población o como es la pérdida de población. Un dato insignificante, pero no tan insignificante. Estamos hablando que en el año 70 mi municipio tenía sobre 1.200 habitantes y ahora no llegamos a 900 habitantes. Yo no sé si algo estaremos haciendo bien o algo estaremos haciendo mal, o estamos consiguiendo que la gente joven empiece a estudiar y se vaya. No sé si eso será bueno o será malo, pero bueno, lo que tenemos que intentar es que la gente que se quede en el pueblo se afiance, la gente que se quede en el pueblo tenga los mismos recursos y que tengan cubiertas las mismas necesidades, pues que cualquier otro vecino que se pueda ir a Huelva capital, a Sevilla o incluso a Madrid o a Barcelona. Pero permitidme que antes os cuente un detalle sin importancia. Nosotros pensamos que éramos un pueblo que luchaba por las energías renovables y ahora entenderéis por qué.
fallo-error o crítica que nos estamos dando cuenta ahora que cometimos un error. Hace aproximadamente sobre el 2010 se empezó a construir, no solo en el Almendro, sino en la comarca del Andévalo, a la que pertenece nuestro municipio, uno de los parques eólicos más importantes, no solo de España, sino estamos hablando el segundo parque eólico más importante de la Europa continental y solo superado por uno que hay en Escocia. Se instalaron más de 292 megavatios. Nosotros estábamos súper contentos y súper orgullosos porque una empresa importante como Iberdrola había venido a nuestra comarca y a nuestro municipio a construir este parque eólico. Y como he dicho anteriormente, flaco favor nos han hecho o nos hicieron. Sí es verdad pues que nos dieron unos números maravillosos, que iban a producir anualmente electricidad para abastecer a más de 140.000 hogares, que iban a evitar la emisión atmosférica de unas 510.000 toneladas de CO2, que iban a ayudar económicamente a mi municipio y otros municipios de la comarca con recursos, pero con el tiempo nos hemos dado que el dinero al final no nos sirve de nada. Y ahora me vais a entender. Porque yo os hago una pregunta, y yo creo que el compañero alcalde también se lo hicieron en su día. ¿De quién es el sol y de quién es el viento? ¿Es de Iberdrola? ¿Es de Gamesa? ¿Es de las grandes multinacionales o también es nuestro? Pues es cuando nosotros empezamos a cambiar un poco el chip y nos damos cuenta pues, que el sol también es nuestro y el viento también es nuestro. Sí es verdad que teníamos unas cuentas saneadas, que teníamos dinero, pero la gente empezaron a criticarnos y a decirnos que la luz se seguía yendo. En mi municipio cada vez que empieza a llover la luz se va, el suministro se va, que la luz cada vez más cara, y eso lo podemos comprobar todo, y que no se terminan de instalar grandes empresas, que la energía conforme se produce, al final la llevan, incluso la están llevando a Portugal. O sea, están utilizando nuestro viento, se están beneficiando de nuestro viento y están negociando con nuestro viento. Pues ahí es cuando nosotros empezamos a cambiar un poco el chip y empezamos a trabajar, bueno, pues con la Mancomunidad de Municipios Beturia, a la que también pertenecemos, y empezamos a decir que algo hay que hacer, que si el viento también es nuestro, que por qué no empezamos también a trabajar en proyectos. Y empezamos a hablar de comunidades energéticas. Y nos preguntamos, ¿qué es una comunidad energética? Pues una comunidad energética es lo que estamos haciendo ahora mismo aquí, hablando de energía, hablando del futuro de nuestros municipios. Y os voy a comentar dos proyectitos, uno que estamos trabajando actualmente con la Mancomunidad de Municipios Beturia y otro que ha comentado Marta también con la Diputación Provincial de Huelva. Porque imaginaros en un pueblo tan pequeño como el mío, yo siempre digo que yo prefiero tener menos dinero, pero tener una secretaria interventora que me saque adelante los proyectos. Es fundamental tener técnicos que nos apoyen, tener técnicos que estén de nuestro lado y muchas veces con el personal que tenemos es inviable. Es que no podemos, sin la ayuda, por ejemplo, de Diputación y de la Mancomunidad. Bueno, pues os voy a comentar estos dos proyectitos. Os comento primero de la Mancomunidad de Municipios Beturia. En la actualidad estamos construyendo una planta de hemos presentado ya el anteproyecto de una planta de 2 megavatios, no para consumo compartido, sino para inyectarlo a red. Estamos esperando que por parte de la distribuidora nos digan el punto de conexión o de evacuación, que esa es otra, pero bueno, tiempo tenemos, aburrido no nos vamos a aburrir y esperaremos hasta que nos digan dónde tenemos que evacuar. Todo este anteproyecto y el aval que hemos tenido que depositar de 40.000 euros por cada megavatio ha tenido que salir de las arcas de la Mancomunidad de Municipios Beturia, de los 9 municipios que formamos esa mancomunidad entre los que se encuentra el Almendro. Pero por lo menos empezamos a trabajar y empezamos a cambiar un poco el chip y decir, tenemos viento, tenemos sol, vamos a empezar a trabajar y a utilizar nuestros propios recursos y que reviertan en nuestra comarca. Y después os comento también el otro proyecto, para no enredarme mucho, porque sé que tenemos poquito tiempo. El otro proyecto lo trabajamos con la Diputación Provincial de Huelva
Entramos en 2017 porque la Diputación empezó a trabajar primero con los municipios de menos de 500 habitantes y después con los municipios de menos de 1000 habitantes. Y conseguimos cambiar todo lo que son las luminarias del municipio. Y alguno pensará, pues vaya tontería. Para nosotros no fue una tontería. Primero, cambiamos más de 247 luminarias con tecnología LED, con el objetivo no solo de potenciar lo que es el ahorro energético, sino también el económico y reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Nos decían que aproximadamente íbamos a tener un ahorro del 60%. Yo os puedo decir que a fecha de ahora estamos teniendo el ahorro de más del 80%. Será una tontería, pero no es una tontería. Y ya por lo menos empezamos a trabajar, a que la gente ya vaya viendo el medio ambiente, que vaya viendo el tema energético y que lo vaya calando, que muchas veces incluso a nosotros nos cuesta. Y nos cuesta, y sí es verdad de que hay que agradecer al Miteco, porque en 2021 empezamos a presentar declaraciones de interés de temas de autoconsumo compartido, de temas de construcción de plantaciones, de plantas fotovoltaicas, y gracias a ello, gracias a esas declaraciones de interés, pues lo que pretendemos es que la gente vaya aprendiendo y se vaya quedando con el tema de las energías renovables, y de que igual que hay una empresa que puede venir a nuestro territorio y construir una planta fotovoltaica o puede construir un parque eólico, pues vamos a empezar nosotros también a trabajar con esas comunidades energéticas, con esta planta fotovoltaica. Incluso en la actualidad también estamos con una consultora estudiando para poder redactar un proyecto de eficiencia energética. Yo no quiero pensar que hemos perdido 10 años, yo quiero pensar que hemos estado 10 años pues un poco pensando lo que íbamos a hacer. Pero lo importante es que estamos actuando, y que estamos actuando para que nuestros vecinos se nos queden en el municipio. Esto no lo vamos a ver a corto, medio o incluso largo plazo, pero vamos a empezar a poner la base y vamos a empezar pues a darnos cuenta de que tenemos un problema en Huelva y sobre todo en mi municipio, que como os hemos dicho, creo que el dato no lo he dado, pero tenemos, yo no me siento orgullosa de decir estos datos, pero por lo menos estamos poniendo solución. Una densidad de 4,9 habitantes kilómetros cuadrados. Algunos pensaréis que es mucho o es poco. Para nosotros esto no vale. Y vamos a empezar a luchar para que nuestros vecinos y la gente joven que se han ido fuera vuelvan a su pueblo y tengan cubiertas las mismas necesidades que tienen en grandes capitales. Y, por supuesto, alabar y dar las gracias a la Diputación Provincial de Huelva y al Ministerio por apostar por los pequeños municipios y por apostar por el reto demográfico. Muchas gracias. Gracias, María. Y terminamos. La última invitada es Paula Santos, directora técnica de la Unión Española Fotovoltaica de la UNED. Nos va a hablar cómo impulsar el autoconsumo fotovoltaico en nuestros municipios. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la IDAE por la invitación, a todo el equipo. Es un honor para la Unión Española Fotovoltaica estar aquí. La Unión Española Fotovoltaica somos la asociación del sector fotovoltaico y somos ese puente entre pues, las empresas y la administración pública, y nuestro objetivo es fomentar la tecnología fotovoltaica, ¿no? Y el por qué estamos aquí, pues voy a recoger lo que ha comentado mi compañera María, ¿no? Es que el sol es de todos, ¿no? Entonces, el objetivo es hacer que todos los ciudadanos puedan aprovechar ese recurso homogéneo que además en nuestro país tenemos de una manera rica y abundante, ¿no? En la Unión Española Fotovoltaica trabajamos con dos pilares. Uno de ellos es el autoconsumo fotovoltaico, que ya también han comentado mis compañeros. Y al final la transición energética es palanca del reto demográfico, pero el autoconsumo diría que es una de las palancas fundamentales del reto demográfico. El autoconsumo permite generar, permite autoconsumir, permite gestionar, permite almacenar la energía y tiene numerosos beneficios asociados para toda la ciudadanía. En primer lugar, como bien ha comentado María, permite un ahorro en la factura de todos los ciudadanos, ser más independiente energéticamente, que también se ha comentado durante toda esta jornada, en tanto y cuanto pues, el suministro eléctrico,
permite evidentemente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero tiene una característica fundamental y es que empodera al ciudadano, permite que el ciudadano pase a ser activo en el consumo, en la producción de la energía, ¿no? Y esto es muy importante. Pero además tiene múltiples oportunidades locales en el territorio, ¿no? Como son la industrialización, pero también la generación de empleo y la generación de nuevos instaladores que se dediquen al desarrollo de instalaciones de autoconsumo, nuevas oportunidades de empleo, pero también de capacidades, de formaciones. Por lo tanto, nosotros en UNEF trabajamos en esta palanca que es fundamental para el reto demográfico y que tiene sentido desarrollarse, ¿no?, en estos territorios. En este sentido, el porqué ya lo hemos dicho, es decir, el autoconsumo tiene múltiples beneficios y oportunidades, pero a su vez creemos que para el desarrollo del autoconsumo las entidades locales son fundamentales, ¿no? De hecho, ya se ha comentado cómo el papel de los ayuntamientos, de los municipios, es clave a la hora de impulsar y desarrollar este tipo de instalaciones. ¿Por qué? Porque tienen una relación directa con la ciudadanía, porque conocen las necesidades de la población, ¿no? Y porque son los que verdaderamente saben lo que hay que hacer y lo que necesita el territorio. Entonces, en este sentido, nosotros desde UNEF lo que estamos haciendo son una serie de medidas, de guía, para apoyar a todos los ayuntamientos, a todos los municipios, en el desarrollo del autoconsumo fotovoltaico. Es decir, muchos ayuntamientos, como es lógico y normal, desconocen pues, cómo poner el primer paso para el desarrollo de este autoconsumo, ¿no? ¿Qué tienen que hacer en términos de normativas municipales? ¿Qué tipo de campañas informativas tienen que desarrollar? La formación de los técnicos municipales. Entonces, nosotros desde UNEF lo que estamos haciendo es una guía, estamos también teniendo conversaciones con ayuntamiento en el cual les hablamos de medidas que pueden fomentar ese autoconsumo y que yo creo que se podrían resumir pues en unas 5 o 6. Por un lado, tenemos medidas que son medidas enfocadas a la información y a la sensibilización de la ciudadanía, es decir, que todo el mundo en el pueblo, en el municipio, en el ayuntamiento, tenga la capacidad de conocer qué es el autoconsumo, para lo cual pues se pueden hacer campañas informativas, evidentemente, por parte del ayuntamiento, se pueden hacer jornadas, se pueden hacer días de encuentro del autoconsumo, se pueden poner carteles en espacios públicos, etcétera, etcétera, pero también hay un recurso muy interesante que es la creación de oficinas municipales, ¿no? Oficinas municipales del autoconsumo, que puedan ser espacios físicos, espacios virtuales, un poco en función de las necesidades del municipio y donde sean puntos de encuentro de información y de gestión de ese autoconsumo. De manera que si yo soy una ciudadana que quiero poner autoconsumo en un municipio y quiero conocer qué es, porque no tengo ni idea, yo puedo asistir a esa oficina municipal y ellos me pueden informar sobre las posibilidades, las ventajas, si estoy interesada en la normativa, incluso una lista de instaladores que trabajen en el territorio para fomentar esa generación de empleo, etcétera, etcétera. Entonces, como una especie de eje de desarrollo del autoconsumo, siempre atendiendo las necesidades, por supuesto, del territorio, ¿no? Y luego hay una serie de medidas que están muy enfocadas a lo que el propio ayuntamiento puede hacer en este objetivo o con el objetivo de impulsar el autoconsumo, que es, por un lado, mejorar toda la tramitación administrativa de esas instalaciones de autoconsumo. Ya digo que además el autoconsumo puede ser individual, puede ser colectivo, a través de red, hay múltiples formas, ¿no? Entonces, el ayuntamiento lo que puede hacer es mejorar esa tramitación administrativa, en primer lugar, agilizando y mejorando la accesibilidad a la hora de realizar esa tramitación, a través pues, de la digitalización, a través de una ventanilla única, donde como yo, ciudadana, si yo quiero poner una instalación de autoconsumo en mi casa, puedo hacerlo directamente a través de la web en un solo espacio, en la web del ministerio, del ayuntamiento, por ejemplo. También se pueden revisar todas las ordenanzas y normativas municipales que lo que pueden hacer, si no se están revisando, es impedir el desarrollo del autoconsumo porque sean antiguas. Se pueden eliminar licencias de obras, que es uno de los requisitos para tramitar instalaciones de autoconsumo, que no son necesarias y que en muchos casos están dificultando y ampliando los plazos de realización del autoconsumo. Y un apartado muy importante que ya se ha comentado es la formación de los técnicos municipales, ¿no? La capacidad de que pues se pueda dar formación a esos técnicos que van a ayudar y que van a tramitar administrativamente todas las instalaciones de autoconsumo. Por otro lado, el ayuntamiento también tiene la posibilidad de realizar bonificaciones siempre que sea posible y atendiendo a las necesidades del territorio, bonificaciones al IBI, al ICIO, si se instalan instalaciones de autoconsumo, o incluso realizar subvenciones. Bueno, en este caso, por ejemplo, se ha hablado del DUS 5000, que tiene también autoconsumo, etcétera, etcétera, ¿no?
También se pueden hacer planes ejemplarizantes por parte de los ayuntamientos, de manera que sea el propio ayuntamiento el que decida, si tiene la capacidad, instalar autoconsumo en los edificios municipales, de manera que sirva como prototipo, como un ejemplo, ¿no?, de autoconsumo para todos los ciudadanos, y que los ciudadanos del territorio pues digan, pues mira, esto es el autoconsumo, yo también lo querría para mi casa, para mi bloque de vecinos, etcétera, etcétera. Incluso es muy interesante los ejemplos de autoconsumo colectivo a través de red de los ayuntamientos, que ya hay algún ejemplo, ¿no?, se están empezando a desarrollar en España, y que incluso contribuyen en la lucha contra la pobreza energética, ¿no?, con esos consumidores vulnerables. Y bueno, ya para terminar, que no quiero robar muchísimo tiempo, el autoconsumo yo creo que es de todos, el sol, como decía la compañera, es de todos, pero el autoconsumo ya es una realidad en nuestro país, ya vemos cómo se está desarrollando, ¿no? Evidentemente falta un impulso, pero ese autoconsumo que ya se está desarrollando es muy importante que se desarrolle con seguridad y con una serie de calidad en las propias instalaciones, ¿no? Entonces, por eso nosotros también, desde la Unión Española Fotovoltaica, y como somos ese núcleo de unión entre las administraciones y las empresas, pues promovemos la calidad y la seguridad de las instalaciones de autoconsumo. Por eso hemos desarrollado una certificación, un sello de calidad, que es el sello de calidad UNEF, con lo que pretendemos es que todas las empresas instaladoras que desarrollen autoconsumo y que quieran, por supuesto, porque es opcional, puedan obtener este sello que garantiza que la forma en la que realizan las instalaciones, la forma en que la tramitan, cumplen con los requisitos de seguridad, ¿no? Y esto es muy importante porque no podemos hacer que el autoconsumo se desarrolle de forma exponencial, pero no podemos correr el riesgo de que algunas de las instalaciones pues tengan fallos, ¿no?, que eso pueda repercutir en la idea y pues en el propio desarrollo del autoconsumo, en tanto y cuanto depende de la opinión que tenga la ciudadanía del mismo, ¿no? Por lo tanto, bueno, estas son las medidas que estamos impulsando desde UNEF, con el objetivo de impulsar ese autoconsumo, esa palanca para el reto demográfico y también esa palanca para la transición energética en sí mismo, ¿no? Así que muchas gracias. Muchas gracias. Nos hemos ido un poco de tiempo, ¿no? Bueno, es una lástima porque está siendo muy interesante. Vamos a cambiar a la siguiente mesa. Gracias por haber participado. Me he quedado con algunas ideas, ¿no?, que voy a ir contando mientras hacemos el cambio, ¿no?, de cosas que habéis dicho, ¿no? Una es que hay 8.131 municipios en España, que son 8.131 posibilidades, 8.131 oportunidades. Se ha dicho que hay 325 millones de euros previstos en el plan de recuperación para los municipios de menos de 5.000 habitantes. El alcalde de Aras de los Olmos ha dicho que uno de los motivos justamente para impulsar el proyecto energético del pueblo eran los cortes en el suministro en este municipio de Valencia. Se ha comentado que si estos municipios no tienen acompañamiento es imposible desarrollar los proyectos. Y también, bueno, se ha preguntado de quién es el sol, de quién es el viento, ¿no?, si es de las grandes multinacionales o también de los habitantes de los municipios, y que si el sol y el viento también es de los habitantes de los municipios, entonces también pueden hacer proyectos propios. Y por último, la representante de UNEF ha dicho que el autoconsumo es una de las palancas y además empodera al ciudadano.